Bueno, buen día, maestra. Voy a empezar con mi exposición. ¿Qué tipos de estrategias actorales aplicamos en nuestra propuesta práctica de investigación? En primer lugar, quisiera abordar de que mi investigación, el eje de estructura formal es el biodrama. Eh, es en donde yo abarco de manera teatral mi biografía. Y es justamente ese hecho lo que lo hace diferente, buscar momentos muy singulares, momentos muy privados y llevarlos al teatro. Es así como debo ser sincera y que al momento del inicio de mi creación escénica, la verdad es que no había considerado seguir alguna línea, ¿no? Alguna línea o algún sistema, en verdad. Sin embargo, conforme fueron pasando las clases del curso, las exposiciones, las lecturas, eh, me fui dando cuenta de que pues mi puesta en escénica tenía o abordaba algunos aspectos de estas. Es así como a través que pasaban las clases abordábamos la biografía y los aportes sobre todo de ellos, ¿no? Es así como yo titulo a mi trabajo Nadie como tú. Debo comenzar con el primer autor, por favor, siguiente diapositiva, y él es Konstantin Stanislavski. Bueno, mundialmente conocido, ¿no? Konstantin Stanislavski eh, es un actor, fue un actor, un director escénico y pedagogo teatral ruso, creador del método interpretativo Stanislavski y cofundador del Teatro de Arte de Moscú. Y es así como yo empiezo a abordar los siguientes aspectos, ¿no? Eh, Debo decir de que en primer punto tengo que hablar de la relajación. Hablo primero en los principios del sistema Stanislavski, la relajación. ¿Qué nos dice Stanislavski? La relajación es la eliminación de la tensión física y relajación de los músculos mientras se realizan las presentaciones. Entonces, es acá cuando puedo identificar, ¿no? Que en mi puesta en escena eh, abarca. ¿Y de qué manera, no? Para mí entrar en escena es fundamental, entrar súper relajada, sin tensiones, pues como se habrá podido dar cuenta, en escena yo danzo, yo bailo, y es así que mi cuerpo tiene que entrar en óptimas condiciones, pues puedo sufrir alguna lesión, ¿no? O lastimarme de alguna manera. Luego, otro principio es trabajar con los sentidos. Stanislavski nos dice descubrir la base sensorial, aprender a memorizar y trabajar desde pequeñas sensaciones, expandiéndose la técnica llamada por Stanislavski las esferas de atención. Y cómo este aspecto, cómo se refleja en mi puesta en escena. Pues en mi trabajo todo comunica. Hay muchos símbolos, ¿no? Y este aspecto en particular puedo identificarlo en el uso de la música, ¿no? Crear esas pequeñas sensaciones, esas pequeñas perspectivas de mi espectador, la proyección del fuego también al momento de que se quema la ropa. ¿Y qué otros aspectos también abarco de este sistema? Me he podido dar cuenta que mi trabajo pues el hablar siempre con naturalidad y la sinceridad. Pues Stanislavski no está en contra de esta representación, ¿no? Y que también que nunca hay que precipitarse en un monólogo, que los silencios pueden, no deben tomarse como detenciones, ¿no? En lo absoluto, sino él dice que es una conversación con el silencio, que no hay una interrupción de la comunicación con el espectador, para nada. Y eso se puede dar, por ejemplo, cuando yo simplemente observo las fotografías de mi mamá sin decir absolutamente nada, o cuando el proyector, valga la redundancia, proyecta en el cubo la fotografía de matrimonio de mis padres, simplemente los observo, o mi primera escena cuando observo la casa, ¿no? Y esos silencios no son malos, a veces esos comunican mucho más. Siguiente, por favor. El siguiente autor que ha abarcado es conocido Meyerhold y su biomecánica. Para Meyerhold, la biomecánica era como un juego de lo circense, del deporte, del ritmo, de la danza, del equilibrio y movimiento, todo conjugado de un modo ordenado y, por supuesto, consciente, con una formulación rigurosa, pero también muy orgánica. Pues esto le sirve al actor como medio de expresión de un personaje.
Meyerhold creó un método de ejercicios de entrenamiento de actores, que es un medio tanto para el entrenamiento físico, para el conocimiento del mismo. La naturaleza, sobre todo la naturaleza de los movimientos, ¿verdad? La naturaleza del actor debe ser especialmente apto para responder a los reflejos. Eh, Reducir los movimientos, el sentimiento y la palabra, una tarea propuesta desde el exterior. Ese aspecto llamó mucho mi atención, puesto que puedo identificarlo al momento de danzar, ¿no? Mi cuerpo inmediatamente pasa a otro estado. Y obviamente es claro porque me acompaña también la música y hacen se complementan ambos, ¿no? La marinera, por ejemplo, puedo asegurar que no es algo nuevo para mí. Yo danzo desde los 6 años de edad, entonces antes de salir de escena tengo que estar lo suficientemente preparada físicamente y mentalmente. Y sobre todo que mi cuerpo esté predispuesto al trabajo. Y es en este momento donde danzo, cuando agarro la falda y todo, que mi cuerpo no es un cuerpo cotidiano, sino está en un estado de extra cotidianidad, ¿verdad? Luego, como tercer y último autor, siguiente diapositiva, tengo Antoni Artaud. Comúnmente llamado Antoni Artaud, fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y, por supuesto, un actor francés. Él es el autor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizándolos como los caminos hacia el arte absoluto y sobre todo total. ¿Y qué aspectos recojo de él? Él tiene un apartado que se llama El lenguaje de la escena y dice lo siguiente: no se trata de suprimir la palabra hablada, sino de dar aproximadamente a las palabras la importancia que tienen en los niños. Hay que encontrar además nuevos medios de anotar ese lenguaje, ya sea en el orden de la transcripción musical o una especie de lenguaje. Este aspecto en particular me parece sumamente interesante de resaltar, pues en mi puesta en escena tengo otros elementos que sin decir o verbalizar nada, como las fotografías, el álbum de fotos de mi madre, la ropa de mi mamá, los objetos como son la casa, ¿verdad? Es donde yo encuentro un equilibrio entre mi testimonio y los otros elementos que lo acompañan a un mismo nivel, ¿verdad? También cuando hablo de Artaud no puedo dejar de lado el libro que leímos para el otro curso de Derrida. Y él habla de que Artaud no dice de que debemos dejar de lado a la palabra, ¿no? Porque eso es un teatro muy clásico, sino al contrario, que tenemos que encontrar un equilibrio entre otros elementos como las luces, la música, los objetos. Es así como acá mismo tiene un apartado acerca de los instrumentos musicales, ¿no? Y cómo son tratados. La necesidad de actuar directamente sobre la sensibilidad por intermedio de una búsqueda. Y ahora otro punto que también quiero abarcar es la luz y la iluminación, ¿no? Los aparatos luminosos que hoy, él nos dice que hoy emplean en el teatro no son muy adecuados. Es necesario investigar lo particular, la acción de la luz sobre el espíritu, los efectos de las vibraciones luminosas junto a nuevos métodos de expandir la luz. ¿Y por qué para mí la luz es sumamente importante y logro identificar este aspecto en mi trabajo? Es que desde el primer momento que mi espectador ingresa y ve cómo se ilumina de a pocos la casa, ya estoy comunicando algo, ¿verdad? Luego, cuando paso a ingresar yo, ¿no? Cambia totalmente esa iluminación. Cuando danzo también, eh, cambia. Cuando hablo, solamente digo mi testimonio. Y al momento final, cuando se torna todo de rojo, ese rojo quiere comunicar algo. Y es así como se van complementando todos estos elementos en escena. Y, y eso para mí sería todo, maestra. Y gracias.